Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy jueves sacerdotal, jueves misional, jueves vocacional, 17 de octubre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy nuestra iglesia nos trae en la memoria de San Ignacio de Antioquía. Meditando hoy en la palabra de Dios con la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, al pueblo santo, como les mencionaba el apóstol, así les decía, los reconocía como santos a los primeros cristianos. Así también los reconocían en el mundo entero y en las provincias cercanas de Éfeso. Y en el saludo de bendiciones con la gloria de Dios para que ilumine sus corazones y les bendiga en las acciones. Todo lo que él venía desarrollando en la predicación, en la meditación de la palabra de Dios, reunidos todos en santidad. Y en los ayes de Jesús, en el Evangelio de San Lucas, hoy de nuevo a los fariseos. Ay de vosotros, fariseos, que matáis a los profetas y les edificáis mausoleos. Y en esa hipocresía misma habían matado desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Les habrían de cobrar las futuras generaciones, las generaciones postreras, por las ignominias, por las infamias, por la abominación de sus delitos, sus pecados. Y en el hay a los maestros de la ley, que cierran la puerta de la sabiduría, del conocimiento, y no entran tampoco a ellos a conocer de Dios, ni permiten que otros los conozcan, ni que otros conozcan a Dios. También le reclama a Jesús la hipocresía. Cuidémonos nosotros de esos ayes que también nos caen, seres amados. De alguna manera estorbamos la entrada del conocimiento de Dios a otros. Le cerramos la puerta para que otros no entren. Hacemos de Dios algo privado y no lo compartimos. Y también le echamos la culpa a los antepasados de los errores y lo seguimos cometiendo hoy en tiempos presentes. Pongámonos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, entre los versículos 1 y 10. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Alabanza a Dios por su obra salvadora. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defectos en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según su determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante el amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto con el cielo como en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas, ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones, ha tenido presente a su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra, den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. El Señor da a conocer su salvación. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor al Rey, al son de los instrumentos de viento. El Señor da a conocer su salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 47 y 54. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: ¡ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo: les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros. Pues a la gente hoy Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios pedirá cuentas de su muerte, de ellos, a la gente de hoy. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieran hacerlo!
Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y se comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndoles trampas para atraparlo en sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Tendiéndoles trampas al Señor para atraparlo en sus propias palabras, es lo que pretendían, hacerle llevar a una contradicción en sí mismo, pero mi Dios no puede estar contradiciéndose a sí mismo, porque Él es la verdad, el Maestro de la verdad, obrando en espíritu y en verdad. Todo lo que ha declarado, lo ha declarado con el poder del Espíritu Santo, por la voluntad del Padre Celestial y en el nombre de Jesucristo, su Hijo unigénito. Así como les declaraba estas verdades a los fariseos sobre los antepasados, las sepulturas que hacían de los profetas que ellos mismos mataban, la sangre de inocentes que derramaban, las enseñanzas que menospreciaban, la gran sabiduría que había enviado el Señor a través de ellos, de los profetas, en Antigua, que se comunicaba a través de los ángeles, a través de los profetas, a través del Espíritu que se replegaba en diferentes formas, se hacían conocer, pero los ignoraban, los menospreciaban, los maltrataban, los acusaban y los mataban. Sangre inocente como la de Zacarías en el templo, que después de ese himno maravilloso cantaba a su hijo Juan, por la gracia que le concedía el Señor de haber tenido un hijo en su edad postrera, así como de su esposa, Isabel, ya en una edad siendo estéril, siendo adulta, tenía la gracia de tener al enviado del Señor abriendo el camino de la historia de salvación, a esa sangre inocente, así como la de Abel que le mató Caín por envidia, por, por, por la misma ignominia, la maldad propia de ese ser codicioso, que su ofrenda no era agradable a Dios, y entonces mandó una forma el Señor de rendirle culto con inciensos, con ofrendas de amor, que eran las de Abel, y las de Caín eran de odio, de envidia, de mentiras, de engaños. Todo eso lo lee el Señor, y todo eso le cobrará a los antepasados y a los de las generaciones postreras que venían en tiempos presentes de Jesús, y hoy en día se siguen extendiendo, nos siguen cobrando la sangre de inocentes, de los profetas que seguimos asesinando, de palabra o de hecho, o por omisión, porque no los escuchamos, porque no los apoyamos, porque no pronunciamos como ellos también las verdades, no denunciamos la verdad, lo que es contrario a la verdad. Nos falta mucha templanza, mucha dignidad, mucha honradez para con nuestras propias generaciones. Nos invita el Señor a ser generosos, a ser bondadosos, a ser cuidadosos de la palabra, de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se hace, de todos los actos también, y los hechos que se derivan de ellos. Son los que dan testimonio de la santidad, como habla San Pablo a los hermanos de Éfeso. Son testigos de la verdad, de la sangre derramada por Cristo en la cruz, hijos de Cristo crucificado por nuestras culpas, que liberó de los pecados, nos liberó de las culpas, nos liberó del mal y del maligno, y nos sigue cuidando hoy en día para llevarnos por el bien vivir, las bienaventuranzas que siempre ha querido para nosotros el Padre Celestial, porque nos ha amado desde siempre, en todos los tiempos. Asimismo,
Jesús los recuerda a los hermanos maestros de la ley que niegan la oportunidad de conocimiento a las personas que tienen fe, a las personas que tienen confianza en Dios, que tienen la esperanza en la resurrección. A ellos les impiden el conocimiento de Dios, la verdad, la distorsionan, viviendo unas verdades a medias o viviendo falsedades, viviendo una sociedad en trampas. Hoy en día nos cansamos de ello. Tenemos muchas amenazas permanentemente en los medios de comunicación por las personas de mala fe, de mala voluntad, malintencionados que buscan intereses propios, intereses particulares, intereses de pequeños grupos, generalmente económicos, por conseguir rating, por conseguir seguidores, por conseguir aplausos. Viven la sociedad de la hipocresía, de la falsedad y de la mentira. Todas las estrategias del enemigo, del maligno, se ven reflejadas hoy en día en los comportamientos humanos, en la generalidad. Oremos al Señor para que nos mantenga siempre unidos, orando en la santidad por todos, unos por otros, soportándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, sobrellevando las cargas de unos con otros, así como lo manda el Señor, así como era la iglesia cristiana en los comienzos, que sea también en estos tiempos, que así estemos más bien pocos los cristianos en el mundo. Nos tenemos que mantener unidos en la fe, en la confianza y en la esperanza en Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.